Les decía yo, este calpulli, este círculo que nosotros hagamos, va a estar enfocado justamente a una forma de trabajo que nosotros le vamos a poner, ¿qué sería? Calpulli, pudiéramos ponerle círculo de conocimiento, podemos nombrarle como un tolán donde hay mucha gente, como les muestro aquí en algunas de las imágenes. Este es un tolán o un calpulli, ¿verdad? Quizá no sea un círculo, porque el círculo justamente tiene esa bondad, esa cualidad. Sentarnos en círculo nos indica que todos tenemos la misma oportunidad de compartir conocimiento, de compartir, pues lo mucho o lo poco que sepamos nosotros, ¿sí? Igual en un tolán es reunirnos y poner en el nombre de la temática que querramos nosotros. La temática ya sea medicina, ya sea tonalpoali, ya sea este algún arte, canto, danza, temazcal, todas esas temáticas, algunos saben más, algunos sabemos menos, algunos pues es nuestro primer acercamiento y qué bueno, vamos a ir conociendo, ¿no? Muy bien. Entonces, desde esta definición vamos a partir calpuli, muchas casas o muchas personas. Es lo que quiere decir calpuli. Recuerden que este cuerpo que tenemos es una casa, tal y como nos lo muestran en los Amoshli, ¿verdad? Si se dan cuenta, miren, esta es una persona, esta es su casa, este es su templo, ¿sí? Entonces, Kal viene de la palabra Kahli, viene de la palabra casa. Ujú. Bueno, es un literal que es una casa, pero es un templo, es un lugar sagrado. Ese es lo más sagrado que tenemos nosotros, ¿verdad? Es nuestra casa, es nuestro hogar. Puli, la palabra puli, muchas, muchos, o donde nacen muchas también, puli, donde brotan, donde hay muchas casitas, ¿sí? Entonces, un calpuli es la unión de muchas casas, de muchas familias. Pero ahora, decía un hermanito, yo soy un calpuli, yo solito, yo soy un calpuli. Le digo, bueno, entonces no estás cumpliendo con el nombre de calpuli. ¿Por qué? Calpuli son muchas casas. Para que sean muchas, pues mínimo dos o tres, ¿no? ¿No? Entonces, claro, en un inicio quizá no podamos visualizarlo, pero sí es necesario entender lo que es un calpuli, ¿verdad? De cómo trabajarlo, hermano. Nosotros ahorita somos un calpuli, sí y no. ¿Por qué? Porque para que seamos un calpuli, vamos a fijar nuestras responsabilidades, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ahorita nos estamos preparando para formar un calpuli, ¿sí? Un calpuli comparte una visión, una misión de vida. Un calpuli es autosustentable. Este calpuli tiene que trabajar la agricultura, la astronomía, el, el caupoali, la cuenta del tiempo, la medicina. Tiene que manejar precisamente la danza, el canto, ¿sí? Cada uno de los abuelitos vamos a tener la posibilidad de trabajarlo, de vivirlo, ¿no? Y justo esto es lo que yo quiero.
que hagamos. A todos nosotros somos hacer un calpuli, si a ustedes les gusta. Pero si dicen ustedes, no, yo estoy aquí en otro país, o estoy en otro estado, retirado de donde está usted, yo no puedo asistir a sus reuniones. Bueno, puedes formar tu propio calculi. Con tres, cuatro, vas sumando, pero debes de entender que ese calculi debe de ser integral. ¿Qué es integral? Debe de sumar más conocimiento. Yo puedo visitarlos quizá en el calpuli para ver alguna temática, dar un taller y también aprender de ustedes. ¿Sí? Esa es la misión de un calpuli, ¿sí? Servicio que debe de brindar un calpuli, ¿sí? Va a ser de acuerdo a su nombre. En algo vamos a ser mejores en el cálculo. A lo mejor dando medicina. Y recuerden que la medicina no tan solo es la herbolaria, ¿no? Esto es algo integral. La sabiduría de los abuelos, la filosofía de los abuelos. Debemos de brindar ese conocimiento, entenderlo y comprenderlo. Temascal, quizá. Muchos de nosotros quizá no sabemos mucho de Temascal, pero podemos seguir aprendiendo de los que están ahí. Y el día que me digan, que me comisionen, que me digan, hermanito, te toca ir a tal lugar representando nuestro calculi a dar conocimientos sobre medicina, sobre filosofía. Y para eso nos estamos preparando, hermanitos, para iniciar un nuevo ciclo, para iniciar un nuevo atado de años de 52 años, un shumopili, un nuevo tlalpili, teniendo el conocimiento. Y recuerden que el conocimiento, pues no, el conocimiento no tiene fin, hermano. El conocimiento es infinito. Inclusive nos vamos de este mundo y el conocimiento ahí queda, seguiremos aprendiendo. Medicina, sabiduría, temazcal, sanación, tlacuilo. En estos ejercicios hay una hermanita que está trabajando con los tonales. Me ha sorprendido cómo lo viene describiendo este tonal, lo dibuja y dice, maestro, en esto se ve esto y esto, y es lo que represento en este tonal. Los va pintando. Ujú. Y qué bueno, de eso se trata. A lo mejor se le facilita con el dibujo, trabajarlo como tlacuilo, es parte del grupo, ¿no? Canto, algunos son muy buenos para el canto y eso es es de respetarle, ¿no? De admiración para que también nos pueda acompañar. Danza, un calpuli debe de trabajar con la danza, ¿verdad? La literatura, ni se diga, la palabra florida, ¿no? Ahora, muchos calpulis solamente se enfocan hacia una sola actividad, por ejemplo, al temazcal. Todos son temazcaleros, o todos son buenos para el canto, o todos son buenos para la danza. Sí, también se vale, es bonito. Pero yo les propondría que nosotros pudiéramos hacer un calpuli donde podamos ofrecer todo esto que les estoy mostrando. Esto es apenas unas cuantas cosas. Hay mucho más cosas, ¿no? Arte, pintura, teatro, agricultura, ¿no? Herbolaria, que nosotros pudiéramos trabajar la herbolaria, ¿verdad? Como calpuli, como calpuli pudiéramos trabajar y ponerle un nombre a nuestro calpuli, ¿sí? Hay un hermanito que me dice, ¿y cuál es la misión de mi calpuli? Sí es importante saber cuál es la función de nuestro calpuli. El nombre del calpuli va a depende de la misión que tenga ante la sociedad. ¿Qué misión tenemos nosotros ante nuestra sociedad? Ante lo que nos necesitan los demás. Y yo les decía, pues sí, sería genial de que nosotros podamos
conformar un calpuli que se diversifique y que todos aprendamos de todo. Ujú. Y eso nos va a ayudar a que podamos conformar un grupo, una sociedad, donde tengamos esa misión y entendamos la filosofía de los abuelos. Es por ello que yo les puse la imagen de aquí, pues es el del tecolo, del huevo tecolo. Inclusive no le llaman como calpuli, le llaman como círculo, cofradía, por el sincretismo religioso, ¿no? Como protección, dicen ellos, pues, es la cofradía, el círculo de los huevos tecolo, por la forma en que se siente, es el círculo. Pero ¿por qué le ponen el huevo tecolo? Por su misma actividad que hacen. Todas las reuniones son de noche. Sus actividades son de noche. Son nocturnas, ¿no? Pero también por la representación que tiene precisamente el tecolotito ante la sociedad. Ante la sociedad, un tecolotito es alguien sabio, alguien que puede presagiar. Pero lo que dicen los abuelitos es que un tecolotito puede ver donde los demás no pueden ver, no pueden visionar. Un tecolotito, a pesar de la oscuridad, encuentra lo mejor de la oscuridad. Es una metáfora, sí, que se nos pueden presentar 1 millón de problemas. Y de todos esos problemas hay que seleccionar el aprendizaje de que vamos a vivir. Pueden decir, bueno, el hecho de que yo tenga un problema, ¿qué puedo aprender? Sí puedes aprender a cómo superar eso. Sí, justamente por eso los abuelitos le pusieron como el huevo tecolos, como el tecolotito anciano, el tecolotito sabio. Huehue, sabio, tecolot. El sabio tecolot, ¿no? Porque esa es la misión de convertirte en ese sabio, en las artes de la medicina, en el arte del conocimiento, en el arte de comunicar, en el arte de comunicarte contigo mismo, ¿no? Y esto, bueno, yo no les estoy diciendo, no, ahora sí tenemos que ponerle el nombre de nuestro calpulio. Cada uno de ustedes está obligado a formar su propio calpulio. No, 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 de ninguna manera. Lo que sí les pediría yo que pudiéramos ir visualizando, entendiendo cómo pudiéramos formar nuestro calpulio. Yo sé que tienen muchas ideas y ahorita no lo van a ir compartiendo. Y aquí es lo que yo les decía. Ámbitos, actividades, artes, trabajar con nuestro animalito de poder, lo decide el cálculo. ¿Cómo vamos a nombrar nuestro cálculo? Lo decidimos todo el equipo, todo el grupo. Si somos 3 o 4, ¿qué te parece este nombre? ¿Qué te parece el otro nombre? Nombrar el cálculo. Ya le pusimos un nombre. Viene ahora sí la siembra de nombre de nuestro cálculo. Porque al momento de sembrarle su nombre, vamos a hacerle honor a ese nombre. Es como cuando nosotros, nuestro tonalito nos siembra nuestro tonalito, nuestro nombre, ¿verdad? Nuestra siembra de nombre. A ese nombrecito lo tenemos que trabajar, ¿sí? Todos alimentaremos la semilla del caldo. Todos vamos a ir colaborando. ¿Cómo alimentar esta semillita que sembramos? Lo vamos a ir regando. Vamos a cuidar que le llegue esa luz del sol, ese calor del sol. Luz es el conocimiento. Vamos a impregnarle el conocimiento a nuestro cálculo, ¿no? Ustedes saben muy bien que cuando se inicia algo, uf, hay que apostarle a todo. Quizás nosotros sembremos, pero los que cosechen de este calculi, quizás sean otros, las nuevas generaciones. Pero también es importante de que nosotros ya hayamos sembrado algo. Este calpuli debe de ser servicio y apoyo en el cálculo. Tengo que dar ese servicio al cálculo. Tengo que empezar a generar.
ese servicio para el Calpuli, ¿no? Calpuli debemos de tenerlo pensando que sea autosustentable. ¿A qué me refiero de autosustentable? De que un Calpuli debe de excluir religión, partido político, dependencias gubernamentales. No debemos de incluir ese tipo de cosas. ¿Saben por qué? No es que no querramos que nos apoyen, sí. Si nos van a apoyar, está bien que nos apoyen, pero sin ningún compromiso. Cuando nosotros metemos la religión, vamos a desintegrar el cálculo y debe de ser sin religión. Sería más la parte espiritual, como lo hemos venido manejando. ¿Sí? Partido político no, porque después se pierde ese rol. Yo lo he vivido con algunos hermanitos. Dicen, no, pues vamos a pedirle apoyo al presidente municipal, ¿no? Hacemos una ceremonia de temazcal, por ejemplo, o una ceremonia como recientemente que hicimos, la, le llaman la tecuanada o el tecuan ilhuitl, la ceremonia del tecuan, del tigre, el jaguar. Porque luego el presidente municipal es el que va ahí al frente, ¿no? Quiere que todo se le dé el crédito al presidente como si, no es que no queramos darle su reconocimiento, no, sino que es algo más del cálculo. O si es que ayudó, quiere que le estén anunciando, gracias al presidente, gracias porque nos ayudó. Y eso pierde la objetividad de nuestro camino de como cálculo. Tejido de hermandades. En un calpuli debemos de hacer ese tejido, ¿no? De ir uniendo a estas familias, a estos grupos. El día de hoy en la mañana una hermanita me decía, maestro, yo sí quiero construir mi temazcal, ¿no? Y quisiera trabajar. Qué bueno, hermanita, ¿no? Y dentro del grupo les digo, hay hermanitos que son buenos para el temazcal, que conocen cómo funciona el temazcal, cómo se construye un temazcal, cómo se siembra un temazcal. Y bueno, como comunidad, pues vamos a invitarnos con tiempecito y vamos y juntos trabajamos, vamos a tejer esas hermandades, esos temazcalitos, ¿no? Ahorita tenemos ahí, por ejemplo, en el Calpuli, Huitzilín y Payeca, tiene su temazcal. Los hermanitos de Aztecameca también tiene su temazcalito, se me fue el nombre del temazcal. En Teotihuacán con el abuelito Xiutecutle y en Temazcal. Entonces, si quisiéramos hermanarnos, vamos a ir visitando estos temazcalitos. Con la hermanita Ana en Ecatepec, ¿no? Tiene su espacio, también tiene su temazcal. Ahí podemos organizar, empezar a crear estas hermandades, ¿no? En donde podamos trabajar, en donde podamos desarrollar estas cualidades, este trabajo que nos toca. Y en esos temas calitos, pues dar este trabajo, no tan solo de la danza, sino que son muchas cosas más que podemos integrar. Ese sería lo de un calpul y cómo trabajar. Un inicio tenemos que nombrarlo. Después de que ya le pusimos el nombre, ahora sí viene la parte del trabajo que vamos a empezar a hacer, ¿no? Y tener lo básico para el trabajo. Ahora bien, a mí me gustaría escucharlos, por ejemplo, sobre cómo formar un cálculo y sobre qué visión tienen ustedes hacia un cálculo y cómo funcionaría. De antemano, estoy preparando esta invitación, les digo yo, de enviarles de manera personal una invitación para formar el primer círculo. Y si son más de 20, pues hay que formar estos dos círculos de 20. Y estos dos círculos de 20 vamos a irnos asignando cuál sería la energía con la que vamos a trabajar o con la que nos gustaría trabajar y empezar a sumar más a nuestro grupo.
No va a ser un grupo cerrado, no va a ser un grupo, ¿cómo le podría llamar? Anónimo o que muy secreto, hacer la palabra, no va a ser un grupo secreto, no. Va a ser un grupo que podamos sumar con lo que sabemos, con lo poquitito y con lo que nos enriquezcamos, empezar a expandir este conocimiento. Esa es mi intención con el primer círculo que formemos. En ese primer círculo vamos a diversificar nuestras actividades y ponerlos en práctica, ¿no? Empezar a estudiar teniendo un propósito, que en el primer fuego nuevo ya estemos los que formamos el primer círculo y empezar a sumar, ¿no? Empezar a llevar este conocimiento a diferentes lugares, a diferentes espacios, a diferentes ámbitos. ¿Sí, hermanitos? Bueno, ese sería nuestro calpuli. La función del calpuli es eso, de vivir en esa armonía. Ahora bien, dudas, inquietudes que tengan ustedes, algún otro plan que nosotros quisiéramos compartir. La vez pasada ya surgieron muchísimos talleres, ya estamos en eso planeando, los talleres, pero necesitamos de su opinión de ustedes, ¿sí? ¿Qué opinan de formar un cálculo? ¿Un círculo o un tolán? ¿Alguien quisiera compartirnos algo? Hermanitos, ¿nos escuchamos? Sí, buenas noches, maestro. Yo tengo una duda. En la lámina anterior, algo dice una palabra, pero no entiendo. De las actividades. Sería este. Tlacuilo, sí es, por favor. Ujú. Es que no sé qué significa tlacuilo. Y el que escribe los amoshli, el que Ah, pinta también los amoshli. Ujú. Y ay, podemos diversificar, a lo mejor pintarlo en piel, pintarlo en carrizo, pintarlo en unos jarritos de barro. Lo importante es empezar a crear, empezar a escribir, empezar a leer esos amoshli y representarlo realmente la escritura de nuestros ancestros, ¿no? Es esa parte del trabajo que nosotros podemos hacer. Inclusive al conformar nuestro temas, nuestro propio dibujante que pinta la Moshli, nuestro propio grupo, y con esto no es que no les quiero decir como ya formamos el grupo, los demás los excluimos. No, 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 al contrario, vamos a sumar, pero tenemos que ir pensando, claro, no es, no con él también, con esto les quiero decir, no, tenemos que decidirlo hoy y eso hoy, no, que vayamos pensando en eso a futuro, porque viene un evento, viene un ciclo muy importante que va a iniciar precisamente en el año uno conejo. Nos faltan, nos faltarían 2 años, el año 13 casa y el año uno conejo, para que cuando lleguemos al año Omeacat, vamos a hacer el primer fuego nuevo, en el cual nosotros vamos a tener ya bien definido nuestro círculo, nuestro tolán, nuestro calculi, y a ir trabajando para ir sumando, ir extendiendo. Vaya, nos vamos a convertir en esta arañita, ¿no? Vamos a tejer estas redes de conocimiento, de hermandad, ¿sí? Hermanito Alexander, por favor. Un abrazo de luz y de paz en nombre de los espíritus mayores del agua, la tierra, el aire, el fuego y la fuerza que mueve el cosmos. Hermano, eran para preguntarle a todos ustedes en relación a cómo yo me han brindado el espacio espiritual, ¿cómo podría yo germinar con ustedes a la distancia que
¿qué posibilidades hay que pertenezca a la distancia y ir haciendo actividades para fortalecer el tejido? Sería mi pregunta. Sí, hermanito, muy buena pregunta. Justamente lo que les decía yo hace ratito, quizá por la distancia y el espacio geográfico, pues estamos lejos. Pero si usted nos hace el honor de pertenecer al círculo, pues desde allá, de su lugar, desde su trinchera, desde su espacio, empezar a formar, a dar este conocimiento, lo que aprendemos en grupo, llevarlo, tal como lo hacían nuestros ancestros. Se concentraban, compartían conocimiento y todo ese conocimiento ya lo lleva a su comunidad. Es parte de esas redes que vamos a ir formando, hermanito Alexander, ¿no? Quizás sí estamos lejos, sí, pero eso no impide a que nosotros vayamos aprendiendo más. Y en un futuro, no muy lejano, quizás visitarlo, ¿por qué no? ¿No? Y los que vayamos a visitar, podamos llevar conocimiento, podamos llevar lo que se tiene, se vayan formando los talleres, y todo eso nos va a ir enriqueciendo, y todo eso nos va a ir fortaleciendo como el carricito, ¿no? Sí, mi hermano Alexander, sería de esa manera. Muchas gracias. Yo realmente estoy muy entusiasmado y bueno, como saben, ya conocen mi signo, soy una persona de mucha responsabilidad y, y bueno, estoy aquí por algo, eso sí lo tengo demasiado claro. Y para mí es un honor estar entre medio de ustedes. Un abrazo. Abrazo, hermanito. Sí, sí. Hermanita Ocelo Zipacli, ¿la escuchamos? De hoy, Panolti, Panolti. Panolti chino. Sí, hermanita, ahora sí. Es Ahora un sí la gusto escuchamos. participar con ustedes el día de hoy porque pues me compete mucho el ver el crecimiento que ha tenido este círculo de sabiduría de Huehuetecolot. Lo ha extendido Temastiani a muchos lugares, más allá también de las fronteras. Entonces nos sentimos en identidad, nos integramos. Mi testimonio va un poquito más que una sugerencia. Es un testimonio de vida porque me ha cambiado la vida desde mi organización personal hasta cómo camina uno y que ese caminar no sea inconsciente, sino sea consciente y bien despierto. Y las veces que podemos compartir con Sí, mi internet está bien. surgir muchas actitudes, a lo mejor la pintura, ahora con las redes sociales, la difusión y todo esto, pero debemos estar muy bien preparados porque sin embargo, todos tienen buena voluntad, entonces nosotros teniendo el conocimiento podemos inclusive corregir o inclusive aclarar puntos que no se tengan claros. Entonces, si nosotros nos preparamos todos, nos buscamos entre todos para poder fortalecernos en conocimiento, la práctica que usted llevó a cabo con la visita al Huitzili, Nipan, Ejecatl, em, esa plática lleva a poder organizar entre nosotros, entre los que estamos más cerca del Temazcal, del Calpulli, ir estudiando los tonales, ir practicándolos, ir las energías y ahora con estos ejercicios que lleva a diario, bueno, pues ir siguiéndolo de una o de otra manera, haciéndonos también llegar de muchas informaciones que nos sirvan, como el día de hoy que compartió tantos libros.
lo agradezco personalmente. Hermanitos, quedo a su disposición. Me gusta mucho el tonal powali, el capohuali. El temazcal ya no lo practico, pero estoy ahí afuera. Una hermanita, la hermanita Leti García, me dice que ahora no soy aguilita de fuego, que soy abuelita de fuego, a manera de broma, porque estoy afuera del temazcalito, pero estoy al pendiente y siempre, siempre compartiendo la palabra, eh, compartiendo con amor lo que con amor recibo. Tlazocamati a sus rostros y corazones, Temastiani. Tlazocamati, Boimiak. Tlazocamati, Nognitzi. Sí, sí, realmente nos tenemos que estar preparando, hermanitos. Desde las redes sociales, como dice la abuelita, de tener la posibilidad de difundir, de sumar, podemos ir avanzando, ¿no? Alguien más que pueda hacer esto, nos unimos, inclusive escribir libros, escribir experiencias. Todo esto nos va a llevar a consolidar una gran familia realmente, ¿no? Porque es lo importante de la hermandad, lo importante de estar unidos, lo importante de apoyarnos, sí, sin importar la distancia es algo que no nos va a impedir de estar trabajando juntos, ¿no? También decirles de que no siempre voy a estar yo aquí al frente con ustedes. En algún momento ustedes tendrán que coordinar actividades donde ustedes se desempeñen, donde ustedes se sientan más cómodos y adelante aprendemos de todos nosotros. Pero este es el inicio de ir preparándonos. No con esto les quiero decir, no, pues ya no vamos a impartirles clases, ya no, 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 de ninguna manera seguiremos preparándonos. Pero vayamos pensando a futuro, no tan lejano, de ya estar formando el grupo. Porque alguno de los hermanitos ya me decía, después de esto, ¿qué sigue, maestro? O sea, después de este año, ¿qué sigue? Bueno, pues como mínimo necesitamos 4 años para preparar. Después de esos 4 años, no con eso que si ya somos unos grandes sabios, ya, no, 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 de ninguna manera, seguimos aprendiendo, pero ya con un objetivo bien claro hacia dónde caminamos, ¿sí? Porque si no, si no hacemos esto, yo estoy seguro que nos va a pasar como muchos grupos que yo conozco que les ha pasado. Inician con mucho ímpetu y siguen, pero después se llega a cansar el grupo y poco a poco se va apagando y desaparece. Y yo no quisiera que suceda eso con nosotros. Lo que yo quiero es que vayamos extendiéndonos, ¿no? Conformamos un gran círculo de 20 o más, pero cada uno de estos integrantes del círculo lleva la información a sus lugares de origen, a sus lugares donde está. Inclusive podemos utilizarlo esta plataforma para unirnos, para estar comunicados. ¿Cómo están haciendo el trabajo? ¿Qué necesitan? ¿En qué yo les puedo yo ayudar? ¿No? Realmente es el trabajo. Esa es la preparación para llegar al fuego nuevo, por así, ya ir con un objetivo bien claro, bien fijo, bien fundamentado hacia nuestro camino, hacia nuestro sendero. Nuevamente les repito, quizá no, no vayamos a cosechar nosotros, pero empezar este camino, ¿sí? ¿Es difícil? Sí. ¿Somos diferentes? Sí. Pero que esa diferencia nos una en el respeto, en el honor que podamos irnos apoyando, ¿sí? Hermanito Chignawi Xochitl, lo escuchamos, por favor. Muchas gracias, Cuali Yovali. Buenas noches a todos, hermanitos. Pues también para mí es un honor y agradecerle la oportunidad que nos está brindando. Yo les quiero compartir una pequeña anécdota. Yo, al igual que usted, Temachani, también imparto clases a pequeñines de primaria, de segundo y tercer grado. Y en lo poquito que yo he
aprendido, pues noté que tienen mucha fijación los pequeñines hacia otras culturas. Hoy está muy de moda la cultura japonesa, ¿no? Todos quieren ser japoneses, todos quieren ser samuráis, ¿va? Entonces yo empecé a platicarle justamente los cuentitos, ¿no? Los cuentitos de los guerreros jaguar, de los guerreros águilas. Y la verdad es que es bien bonito ver cómo brillan sus ojitos y cómo se dan cuenta de la riqueza que tenemos nosotros en nuestro gran Anáhuac, ¿no? Y esa riqueza, pues como usted bien lo menciona, ¿no? Que es nuestro deber mantener hacia adelante, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho el acercamiento con los niños, me gusta mucho el hacerles ver que pues lo que están buscando en otros lados, pues realmente lo tienen aquí, ¿no? Y simplemente es cuestión de conocerlo, ¿no? De saberlo y de alguien que se los diga, ¿no? Porque también en Internet hay muchas noticias pues que son falsas, ¿no? O hay muchas historias transgiversadas, pues, ¿no? Entonces, teniendo un guía como usted, que sabe, que conoce y que tiene las fuentes fidedignas, pues ese es un gran apoyo, Temastiani. Y pues esa es mi historia y pues nuevamente agradecerle y decirle que me siento honrado de pertenecer a este grupo con todos ustedes, hermanos. Buenas noches. Tlazocamati, Nognitzi. Le agradezco, Tlazocamati. nuevamente, hermanito. Tlazocamati. Sí, y es precisamente eso, hermanitos. El propósito es que nos sientamos nosotros parte de este grupo y que de una u otra forma vayamos pensando qué sigue después de todo esto. Yo posiblemente, bueno, les comparto de manera rápida, el pensamiento, el objetivo que yo tengo es cumplir de aquí al fuego nuevo, de dar clases de una forma en esta plataforma, ¿no? El segundo paso es fortalecer este Calmecac que les he comentado y tal vez algún día tener a los alumnos estudiando en este Calmecac. Este Calmecac se va a trabajar por 7 años. Sales de este Calmecac en 7 años teniendo todos estos diferentes disciplinas aprendidas para el sustento para la vida. Y que tú sales del Calmecac, tienes ese gran deber de formar tu propio Calmecac en otro espacio de donde tú vengas, de tu país en el que estés, ¿no? Y seguir aprendiendo y seguir enseñando. Ese es uno de los sueños que tengo, quizá después del Fuego Nuevo. No quiere decir que me alejo de ustedes, no, de ninguna manera. Yo seguiré en contacto con ustedes y si ustedes me lo permiten, pues, ¿qué sería? Organizamos una ceremonia, los visito, me visitan, hacemos estas redes de convivencia y de compartir conocimiento, pero siempre enfocados a que hagamos engrandecer esta cultura. Créame que a veces yo sí quisiera despedazarme, que me invitan a esta ceremonia, me invitan a este lugar, yo sí quisiera ir, quisiera estar allá, pero a veces por el trabajo que tengo, pues también tengo que cumplir, ¿no? En la escuela. Y pues también tenemos que cumplir con nuestros niños. Esperemos y el gran universo nos dé la oportunidad de algún día jubilarnos, pues después de la jubilación, ahora sí, a dedicarnos en cuerpo, alma y espíritu a este conocimiento hasta que tengamos nuestro último aliento. Si se nos permite y si no, bien disfrutado. Sí, hermanita Leti, por favor. Tlazocamati, Temastiani. Acércate, Magnetsi. Yo entré a todo esto primero queriendo saber cómo guiar un temazcal. Y ya estando en el temazcal, siempre me pregunté, bueno, en sí, ¿qué son los rumbos? ¿Qué son
qué es el agua, qué es el fuego, qué es la tierra, qué es, porque trabajas en Temazcal, abres portales, cierras portales, este es una cosa hermosa un Temazcal, ¿no? Todo esto me llevó a conocer al hermanito, Toñito, y cuando entré a su Calpulli, dije, wow, o sea, qué hermoso Calpulli, tan lleno de amor, tan lleno de armonía, de energías buenas, porque hay temazcaleros que lamentablemente no saben lo que es un temazcal, no saben darle el respeto que se merece a las energías, ¿sí? Y con Toñito llega usted, Temastián. Y ahora aquí con usted, pues me encuentro con algo maravilloso, con algo increíble. Siempre me encantó ver los códices desde niña. Me gustaba mucho ir al Museo Nacional de Antropología. Y yo decía, bueno, pero ¿qué significa? Porque si uno se mete, por ejemplo, a Google y ve el significado de una imagen, ¿no? Te muestran esa imagen como algo sangriento, algo malo, pues, ¿no? Y dices, es que ese no es su significado era otro, ¿no? Y ahora lo voy comprendiendo. Y cada vez que me pongo a dibujar algo, digo, wow, o sea, qué hermoso significado, qué grandes eran nuestros antepasados, ¿sí? Y lamentablemente como mexicanos no lo sabemos, ¿sí? Entonces, yo me uno a usted, yo desde que lo conocí a usted, este, eh, me siento unida a, a su Calpulli Temastiani, ¿sí? Y si en algo puedo cooperar, si en algo puedo ayudar, como dicen, ¿no? Con mi dibujo, con mucho orgullo y me sentiría muy honrada de que usted me aceptara en su Calpulli Temastiani. Tlazocamati. Tlazocamati Nognitzin, todos los que estamos, hermanita, Tlazocamati, todos los que estamos y todos los que nos querramos aventurar, ya estamos parte del cálculo. Les decía yo les voy a mandar la invitación. El primer acercamiento de formar el círculo, pues va a ser en esta plataforma, ¿no? Hermosa que, pues estamos lejos muchos. Pero después de esto, igual y planeamos una reunión quizá presencial. A lo mejor no todos vamos a poder por la distancia, pero ir compartiendo y todo esto. ¿Cuál es mi finalidad? De que todos nosotros podamos vibrar, ¿no? Podamos sentirnos aceptados y parte de este conocimiento. No todos quizá tenemos la posibilidad de poder ir hasta donde están ustedes, pero esto que nos unan las redes sociales para que estemos aquí compartiendo, ¿no? Y justamente por eso escogí los domingos para que ustedes también en este tipo de charlas, que no tan solo yo esté hablando, sino que ustedes también compartan su sentir, sus necesidades quizás de conocimiento, de compartir conocimiento. Y es válido en una organización, en una hermandad, en una familia, decir lo que uno siente, ¿verdad? O también decir, mira, yo veo que esto no está funcionando de esta manera, ¿por qué no lo hacemos de otra manera? Es válido. ¿Por qué? Porque unidos seremos invencibles. Yo le platicaba a una hermanita que estimo mucho el día de hoy en la mañana. Le decía yo me sorprendí. Y quizá a lo mejor a veces uno anda de metiche ahí, ¿no? Pero estaba una persona, estaba a la orilla del río, estaba levantando un muro, pero más o menos, pues el muro estaba, ya casi está arriba, lo de 1 metro.
pero abajo, como el cimiento de este muro, para detener el río, pues era lo de 2 metros y 5 metros de profundidad. Y yo le decía a este señor, que de profesión es ingeniero civil, le digo, oiga, no construya ahí su casa, no, mi hermano, se lo va a llevar el río. ¿Qué pasó, mi profe? ¿No está viendo cómo lo estoy fortaleciendo? Bueno, yo nomás digo, y eso fue hace 8 años. Y más adelantito, donde ya no es de su terreno de él, un señor, ahí de la comunidad, sembró carricitos le sembró al río. Y para mi sorpresa, ahora que creció el río con este huracán John, ese gran muro enorme lo tumbó, se lo llevó el río, hasta con todo y casita. Ahí donde el abuelito sembró su carricito, sí, el carricito lo tendió así, miren, el río, porque pues, era enorme el río, muy caudaloso. Pero no y se llevó la tierra, no lo cortó la tierra. ¿Por qué? Porque el carricito se resistió ahí entre muchas raícitas, lo protegió la tierra. No se lo llevó. A lo que voy, lo que aprendí de eso, la unión hace la fuerza. Y entre todos nos protegemos. Sí, podemos doblegarnos, ¿quién no? Nos llega a pasar, pero no nos podrán vencer si estamos unidos, como familia, como equipo, como comunidad, ¿no? Vamos a flaquear algún momento, sí, eso no les garantizo que siendo, armonía, sí van a haber pequeñas discusiones, sí, pero que todo sea para bien, para fortalecer nuestro Calpuli, nuestro Tolán, nuestro grupo. Sí, hermanita. Hermanita Yadira, por favor. ¿Sí me escuchan? Perfectamente, hermanita. Pues primero, antes que nada, muchas gracias por toda la información, por todo el tiempo que está dedicando. Tenemos, y hablo no nada más de mí, mi esposo y yo estamos empezando en este camino. Tenemos que, serán 2, 3 semanas cuando empezó el curso, el nuevo. Entonces, comenzamos con este conocimiento, pero en cuestión con el grupo, con ustedes. Llevamos más de 4 años en busca, pero no sabíamos de qué. Comenzó mi marido, bueno, mi esposo, comenzó buscando información. Él quería encontrar algo. Su familia es de Guerrero, pero vivimos aquí en la Ciudad de México. Él estuvo en un internado ahí en Guerrero. No, se me acaba de olvidar el nombre, pero San Gabrielito, algo así. Él estuvo allá en el internado, en la primaria. Estuvo 2 años nada más ahí y de verdad que la experiencia que vivió ahí, pues la trae consigo y él buscaba algo, no sabíamos qué, pero estábamos buscando. Somos una pareja muy joven, fuimos padres a los 16. Bueno, yo a los 16, él tenía 18. Tenemos tres varones, pero más que nada comenzamos a buscar información. Yo me enfoqué en la religión, él se enfocó en el budismo, él estuvo buscando información de lo que es el ser humano, el ser interior, todo eso empezó él a buscar. Entonces no sabíamos dónde, ni por dónde buscar, ni dónde, ni con quién, ¿no? O sea, la familia de nuestro entorno, pues sus abuelos, de parte de él, pues eran campesinos, y de parte mía, pues no, mis papás han vivido siempre aquí en la ciudad, son del estado de Oaxaca, pero vinieron desde jóvenes aquí en la Ciudad de México. Entonces, hemos, pues, hemos estado despegados del campo, de lo que es la naturaleza, pero teníamos como ese sentido de búsqueda. Entonces,
él, no sé, en las redes sociales encontró información acerca de la naturaleza y leyó libros de budismo, libros de taoísmo, o sea, muchas demás culturas, pero no de aquí de nosotros. Buscó afuera, encontró información sobre nosotros, nuestros ancestros, y una de sus frases que me quedó grabada es decir, estoy buscando afuera algo que tengo aquí justo en mi casa, ¿no? Aquí en mi hogar, en México, y estoy buscando algo allá que lo que tengo aquí es más valioso y no lo conozco, ¿no? Así es como comenzó con esta travesía, porque más que nada es eso, no, como tal no sabemos nada, hemos estado buscando en pues libros, en redes, en lo que vemos del Facebook, de internet, o sea, hemos estado empezando a rascar, a buscar más que nada la información que pues se nos ha estado ocultando y estamos llenos de lo que es la religión, lo que es las mentiras de este sistema que nos tiene atrapados, que es tan inmenso el sentido o el sentimiento de búsqueda de todo aquello que nos ha sido ocultado, que para nosotros pues estamos sorprendidos, estamos muy, muy, muy contentos de estar aquí con ustedes. No sabemos nada, no sabemos nada de náhuatl, estamos tratando de recuperar esa esencia del idioma. Lo que me trae con ustedes y comentarles es que tenemos 3 hijos. Ya ahorita, pues sí, y digo, con lo que está usted hablando, sí me da como en parte tristeza, como en parte un poco de enojo, porque he perdido el tiempo. Mis hijos ya, el mayor ya tiene 18, el que le sigue tiene 15, el menor tiene 12, entonces sí, con un poco de, no sé cómo se diría, sentimiento de que no pude haberles enseñado un poco más de esta información más pequeños, ¿no? Ahorita cuesta un poco más de trabajo, ¿por qué? Porque ya están arraigados a este sistema donde nos da flojera leer, nos da flojera el idioma náhuatl. ¿Cómo voy a aprender idioma náhuatl? Mejor enséñame inglés o francés o italiano, ¿no? Entonces, sí, para mí siento que estoy contenta de estar aquí, estoy contenta de comenzar con este conocimiento, de llenarme yo y de finalmente, pues lo poco que pueda rescatar con ellos, porque ya es difícil, ya estamos tan inmersos en esta tecnología, en esta información que decimos, pues es que ¿por qué voy a aprender náhuatl, mamá? ¿O por qué voy a aprender sobre mi tonal? ¿Para qué me va a servir, no? Ya tengo que empezar a verlo de mi trabajo o ya estoy empezando a trabajar y pues eso no me va ahorita a funcionar, ¿no? Y y en esta cuestión yo me quedo con esa sensación de decir, híjole, cuánto tiempo he perdido y que no les voy a poder enseñar demasiado. Entonces ahorita con la propuesta que usted dice, el formar un calpulli, el formar y empezar a tejer toda esa información, yo digo, bueno, ok, no va a ser para mis hijos, pero va a ser para mis nietos y estoy contenta en ese aspecto porque sé que tal vez no va a ser una semilla muy profunda con mis hijos, pero sé que va a ser una semilla demasiado profunda con mis nietos y eso es lo que me tiene ahorita contenta. Estoy contenta de estar aquí, de estar escuchándolo, de estar con ustedes, que finalmente sé que esto va a sacar esa raíz, como dice usted, del acatl, de ese carricito que ahorita nosotros somos ese primer carrizo que se está sembrando y va a empezar a sacar esa raíz. Sí, ya tenemos 2 retoños aquí afuera en la maceta, como diríamoslo así, en la maceta ya están los 3 retoños afuera, pero la raíz de nosotros es la que va a fortalecer a esos carrizos que vienen alrededor y finalmente en nuestra familia de alrededor. Yo ahorita
les comparto esto, o sea, les mando la información a mi familia, que mis hermanos, mis padres, y sí, la verdad se me quedan viendo como de, ¿y eso qué, no? O sea, ¿de qué me va a servir a mí o para qué lo quiero? Y entonces yo digo, bueno, está bien, te la envío, si la quieres tomar, tómala, si no la quieres tomar, pues ya es cuestión tuya, no mía. Pero me quedo con esto de esta aportación. En algún momento mi esposo dijo, es que yo quisiera ir a cuando él estuvo en el internado San Gabrielito, ahí sembraban, ahí él aprendió a sembrar porque él era o sea, él es de la Ciudad de México, pero su mamá es del estado de Guerrero, entonces por esa razón pudo entrar a San Gabrielito. Entonces ahí le enseñaron un poco a sembrar, pues esos 2 años que estuvo, sembró, alimentó los marranos, estuvo ahí internado, o sea, con compañeros niños, y eso es lo que a él le movió o tiene esa sensación de decir algo quiero hacer, algo traigo y algo quiero compartir y dejar. Entonces, pues empezó con nosotros, ¿no? O sea, bueno, está empezando con nosotros, que es su pareja y sus hijos, y tratando de escarbar y tratando de sacar toda la información que les sirva, que nos sirva a los dos y que les sirva a sus hijos y tratar de llenarlos de esa manera para que ellos estén informados y cuando ya se vayan o bueno, ya hagan su vida ellos, pero finalmente ya les sembró por lo menos esa semillita y que si en algún momento ellos empiezan con esa información y la quieren seguir, pues ya será su decisión, pero él ya comenzó con esa semilla y ya comenzó a sembrar aquello que se nos fue negado, ¿no? A nosotros en esta cuestión. Y pues sí, yo comparto esa emoción con usted porque eso es lo que estamos buscando, el formar una familia tan grande que haga que esa forma de vida de nuestros ancestros regrese porque era la mejor vida que pudimos haber tenido, que nos la fue negada por todo este sistema que nos atrajo al fango y que tenemos que salir de ahí. Entonces, pues muchas gracias y de verdad estoy muy, muy emocionada de estar aquí. Gracias, hermanita. Y realmente, fíjese que todo es perfecto. Todo llega justo a su tiempo. De una abuelita aprendí que dice, todo es perfecto. No se preocupe. Todo es perfecto. Tuvo que suceder todo lo que tuvo que suceder para que llegue usted aquí. Nada está por el azar, como decimos de la vida. No. Como cuando vivimos una experiencia negativa, híjole, si yo hubiera sabido, no hubiera enfrentado estos problemas. Ese problema te enseñó a cuán poderoso, qué tan resistente eres ante los problemas. Todo esto nos lleva a... Y no nos preocupemos, quizá no a todos nuestros hijos les va a gustar esta filosofía. De todos nuestros hijos, habrá alguien que diga, sí, yo me gusta también, quiero estar ahí en eso. Como bien lo dice usted, quizá mis hijos no, pero mis nietos, ¿no? Voy a sembrar la semilla. Y una de las formas que ustedes les pueden decir, y es mi gran interés, mi pasión de que ustedes aprendan a el Tonalpoali, llevar la cuenta del tiempo. Yo sé que todos estos esfuerzos que yo hago, que yo llegue a hacer, van a tener frutos. Estoy muy seguro que los frutos estarán en ustedes y seguiremos cosechando frutos a través de ustedes. Que este Tonalpoali, que este tonar es para la vida. Tú eres ocelot, las cualidades de los celos, las cualidades de la flor, del monito, las cualidades de la hierba de medicina, las cualidades del zipacli, del yeyécar. Es para que tú puedas vivir en armonía. ¿Con quién? Primero contigo mismo, después con todo lo que te rodea. Y el día que hagamos entender, claro que no va a ser de noche a la mañana, hermanitos. El día que la gente, que nuestros hermanos entiendan que nosotros
Somos solo un instante en este inmenso espacio del universo. Y en ese tan instante vibrar vida, que nos estemos amargando. Óyeme, yo les decía a ustedes, y les decía a un hermanito, y él es así, poco a poquito hemos platicado, dice yo, oye, si ahora a mí me da miedo morir. ¿En serio? Sí. ¿Tú no? No. Ay, sí, tú muy valiente. No, no le digo, no, nada de eso. ¿Sabes? Yo muero todas las noches. ¿En serio? Sí, sí, sí mueres. Eres nahual, te matan allá. No, 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 no. Al momento de dormir, me muero. Nadie me garantiza que mañana voy a despertar, manito. ¿O tú sí? No, ¿verdad? Tienes la gran fortuna de despertar cuando hay muchos hermanitos que duermen, ya no despiertan. Dices que le tienes miedo a la muerte, pero te la pasas quejando. Este trabajo me pagan bien poquito. Mi esposa no me entiende. Mis hijos no me entienden. El gobierno es una rata. Los políticos. Óyeme, enfócate en lo positivo, mi hermano, que hoy despertaste, di, me quiero mucho. Hoy voy a ser feliz. Hoy me voy a alimentar de todo lo positivo. Que con tu actitud negativa no resuelves nada, mi hermano. Quieres vivir, pero te la pasas quejando, no disfrutas la vida. Pues en todo caso, me quieres mejor que me muera. No te dije eso, pero al buen entendedor, pocas palabras. ¿Por qué no vives feliz? Vívelo, valora lo que ahora tienes. No estés pensando en lo que no tienes, en lo que ya tienes. Es simple la vida. La vida nos los da todo. Da todo al universo y el universo te lo regresará. Eso estoy seguro. Y se los digo por experiencia, porque es así. Es Mineltilistli, ¿sí? Y hermanita, aquí vamos a tener a nuestra familia, aquí seguiremos trabajando, seguiremos sumando. Pero lo más importante es seguir poco a poquito influyendo en las nuevas generaciones que los estamos perdiendo. Porque en un futuro no muy lejano vamos a convivir con los robots. Ya los estamos viendo con la inteligencia artificial. Nos está volviendo muy inútiles. Hermanita Gina, por favor. Gracias, buenas noches. Pues antes que nada también agradecer, maestro, por este espacio tan maravilloso, donde he aprendido muchísimas cosas, pero he he sentido toda esta enseñanza tan maravillosa. Le agradezco el gran espíritu a usted y a los compañeros que con sus comentarios, su participación, he aprendido. Y también estoy bien maravillada con ese Calpulli que ya está en puerta, ¿verdad? Es maravilloso porque vamos a seguir aprendiendo y vamos a salir, como usted lo dice, se propone, a diferentes lugares para tener el conocimiento, la experiencia y el sentir nuestra energía física entre todos para que sigamos fortaleciéndonos. Para mí es maravilloso. Yo también desde hace muchísimos años, desde que recuerdo, como dice la hermanita, ella buscaba algo, pero no sabía que es una necesidad que nuestro ser busca. Y yo me he inclinado siempre a esto, sin mucho conocimiento, porque no había en ese momento quién o no había en dónde buscar o cómo buscarlo. Al paso del tiempo empecé a buscar yo información, me gustó, ya no me bastaba la literatura, no era suficiente, yo necesitaba ya encontrar un lugar así, un Calpulli, pues toda la información, tanto histórica, pero también espiritual. Entonces, pues ya tengo algunos años aquí, pero yo sí siento y sigo sintiendo la necesidad de buscar, de sentir, de experimentar, de vivir.
Y luego digo yo, bueno, pero ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Porque pues no tengo 15 años, entonces, pues quizás en cualquier momento, como dice usted, maestro, no sabemos si vamos a amanecer mañana. Entonces, lo bonito, lo importante, lo ideal es el hoy. Y si hoy lleno mi ser de esta bonita información, la experimento, estoy en contacto con las esencias, con los guardianes, la forma en que debemos de aprender a trabajar nuestra herramienta, que ya la tenemos aquí, el sentir todo lo que estamos haciendo, todas estas ceremonias, va a llegar el momento en que las energías van a responder, porque las estamos llamando en paz, mm, no las alteramos, al contrario, las respetamos, las tomamos en cuenta, pedimos y agradecemos. Entonces yo creo que esa es la forma en la que poco a poco vamos a ir sintiendo esa energía, la fe para continuar. Entonces, bueno, nada más me resta decir que estoy feliz, maravillada, que se va a dar, vamos a decretar que se va a dar y aquí vamos a estar. Porque si usted recuerda, de Mastiani, yo lo conocí precisamente en un lugar así, era una siembra de temazcal, ahí yo lo conocí y lo contacté y bueno, ya estoy aquí. Y siempre, siempre he tenido hermosas experiencias a donde quiera que nos invitan, trato de ir porque se aprende muchísimo, pero también se abre esa visión espiritual. Bueno, la verdad me falta muchísimo para aprender, pero yo siento que estoy en el lugar indicado y que tengo que aprovechar lo que el día de hoy se me está ofreciendo. Mañana no lo sabemos, entonces es ahora sí que un día más, como dicen las personitas estas de AA, solo por hoy. Y así soy feliz, quiero seguir aprendiendo. Bueno, y agradezco a todos y cada uno de ustedes por el apoyo, por sus comentarios. Gracias, Sebastián, y también por su paciencia. Y bueno, pues es todo lo que tenía que expresar. Comete. Tlazocamati, Naunitio, Meteos. Pues esa Meteo. es la intención, hermanitos, ¿no? Y créame, que cuando nos lleguemos a juntar, se siente bonita la energía de estar en físico, totalmente en vivo de todo color, decimos, sentirte en familia, sentirte protegido, sentirte apapachado, sentirte entendido y comprendido como el pez en el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso se trata de aprender en comunidad. Y bueno, el hecho, la intención es que a lo mejor no a tan largo plazo, pero si nosotros lo decidimos, después del fuego nuevo, pues seguir aprendiendo juntos, intercambiando, sí, inclusive también estamos trabajando en el espacio de que cuando ustedes lleguen tengamos ese espacio donde podamos ahí hospedarnos, estamos trabajando para ver lo de un temazcal también, ¿no? Dar talleres, estamos tratando de platicar con el hermanito de allá de San Miguel Xochimilco, porque allá lo queremos hacer, de que nos preste un terrenito para sembrar maíz, frijol, y he ahí que las veintenas irlo celebrando con el ciclo agrícola y aprenderemos mejor. Cuando es pura teoría, pues sí, qué bonito se escucha, ¿no? Qué bonito. Pero cuando dice, bueno, estamos estudiando como pedidores de lluvia, ¿no? Ah, pues ahora vamos a pedir la lluvia, vamos a agradecer. Ya pedimos la lluvia, ahora hay que ir a sembrar. Después de sembrar, ahora vamos a cosechar. Y es la autosustentabilidad. Es lo más hermoso que le podemos enseñar a las nuevas generaciones. El día que seamos autosuficientes, no necesitaremos más del sistema. ¿Qué? Tenemos todo. Sí, hermanitos, claro que es una utopía, claro. Pero si lo crees, lo creas y lo logras.
Hermanita Antonia, por favor. Buenas noches, Temastiani. Buenas noches, hermanita. Bienvenida. Gracias. Antes que nada, pues quiero agradecer por toda su sabiduría que nos da, que nos entrega con mucho amor. Y pues yo les quiero compartir que ya desde el año pasado yo veía sus videos, estuve haciendo también varias de las prácticas que dejaba y y ahí me ponía yo a estar estudiando todo lo que veía con usted. Y yo le comentaba a mi esposo, yo quiero tomar clases con este maestro, me gusta mucho. Pero pues no se me daba. Hasta este año que entró, yo dije, tengo que tomar las clases con este maestro. Y se me dio, pero antes de eso, les quiero compartir que una vez en la noche, subí a darles de comer a mis perritas y arriba de mí pasó un búho, así arribita, y me quedé sorprendida. A las dos noches después, soñé con usted que entrábamos en una cueva. Eran varias personas, pero iban vestidas de negro. Y sí, era como una reunión adentro de la cueva y me permitían entrar más adentro de la cueva y veía un búho grande gris que tenía como su nichito, donde le iban a pedir. Después, como a los días, me llega su número, un compañero me compartió su número y dije, ya es hora de inscribirme con el maestro y empezar a tomar las clases. He tenido ya también maestros que he aprendido mucho de ellos, pero siento que con usted vengo a reforzar todo ese aprendizaje. Y como usted dice, pues nada es al azar, todo viene a su tiempo. Y a mí lo que me faltaba era eso, el su compartir, cómo habla, cómo lo dice, cómo lo expresa. Yo lo entiendo muy fácil y y me he empezado a comprender más la filosofía con usted, porque usted tiene ese, no sé cómo podría decirlo, maestro, esa luz en enseñarnos a todos de que no se nos haga difícil todo lo que era la filosofía de nuestros abuelos de la náhuatl. Lo hace de una manera tan natural, tan bonita, que nos llega a todos al alma, que nos vuelve a despertar, el querer seguir, pues en todo este aprendizaje de la náhuatl, de nuestros abuelos, de esta sabiduría tan hermosa que tenía. Entonces, es lo que yo le quiero compartir. Y pues tenemos un calpulli de danza. Nosotros estamos aquí en Salamanca, Guanajuato. Ahí doy las clases de danza, también el toque del huehuet para la danza, y tenemos lo del canto. Entonces, ahorita también con todo lo que usted nos dice, pues empezar a complementar todo esto, lo de la filosofía, la literatura, lo del tlacuilo. Y pues a ver si un día nos viene a visitar por acá, maestro. Y eso es lo que quiero compartirle. Y muy agradecida de corazón y emocionada, pues, estar entre todos ustedes, hermanitos. Yo sé que todos los que estamos aquí, pues es por algo. Y muchísimas gracias, maestro, por todo su sabiduría y por ese compartir con nosotros. Tlazocamati. Tlazocamati Nognitzin, sí, claro que sí. Tlazocamati.
Los Socamati nos dicen. Claro que sí, lo programamos. Yo creo que vamos a ir tejiendo esas redes, como les decía. Una hermanita creo que no está con nosotros, Nawi Itzcuintli, la hermanita Azu. Dice, oiga, maestro, usted es esa aranita, ¿no? Que teje redes. Pues es que es mi misión. En algún momento yo le decía al abuelito, yo quiero aprender a sanar con la medicina. No, mijito, ese no es tu misión. Ese no, tu misión es otro. Tu misión es empezar a tejer, a unir. Y como bien lo dice usted, su calpuli, pues se le puede ir sumando lo que es la filosofía, el tonalpoali. Imagínense que un calpuli tenga de todo el conocimiento y esperamos a lo mejor invitarle al hermanito, al maestro Carlos Carrillo. Él también imparte un curso, es de Nepohualtzitzin, de las matemáticas de la náhuatl. Sumarle todo eso, enseñarle eso a los niños. Imagínense, sería tan hermoso. Claro que de 50, tampoco nos emocionemos, ¿eh? De 50 niños que se interesen, 5, qué bueno, esas son las semillitas que vamos a ir sembrando, ¿no? Y gracias, hermanita, pues hay un ejercicio y espero a lo mejor en el transcurso de este Kawil, de este tiempo, podamos algún día dar un pequeño curso de 8 sesiones de la ensoñación. Cómo viajar e ir buscando, dándole señales a los demás para que sigamos vibrando y sigamos viviendo en esta energía. ¿Sí? Sí, hermanitos, entonces no nos desesperemos. Si algo no entendemos, si decimos es que no me sale, no se preocupe. Vamos a seguirlo intentando, vamos a seguir trabajando y ya verán que llegará el momento, solito llega la información. ¿Saben? Aquí, cada uno de nosotros está toda la sabiduría impregnada de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Solo queda un poquito activarlo y se empiezan a abrir todas esas puertas, todo ese conocimiento, toda esa gran fuente que se nos ha negado y que se nos negó. Pero ahora es tiempo de resurgir, es tiempo de florecer, es tiempo de sembrar esas semillitas para que broten y florezcan. Sabemos muy bien y estamos muy conscientes que al florecer expiramos nuestras semillitas y algunas de esas semillitas no van a brotar, pero podemos seguirlo intentando y hasta lograr nuestro objetivo, ¿no? Bien, hermanitos. Bueno, no sé si no hubiera alguien más, la hermanita creo que se desconectó, la que había levantado la mano, pero más sin embargo decirles que seguiremos trabajando. Sí, sí, adelante, hermanita. Buenas noches, Ujú. Sebastián. Buenas noches, hermanita. Pues nada más para comentarle que me parece muy interesante esto que plantea del proyecto del Calpuli. Yo también tengo muy poquito participando con ustedes, pero me han gustado muchísimo las clases. Y sobre todo yo creo que también es muy importante porque eso que usted comenta de apoyarnos en comunidad y volver a compartir o retomar este conocimiento ancestral que por mucho tiempo estuvo guardado y volverlo a difundir, a dar a conocer, creo que eso pues es muy importante para todos. Y también pues se habla de que se vienen como estos tiempos, ¿no? Donde el sistema pretende hacer un gobierno único y restringir las compras, o sea, como que van a ordenar qué comprar, qué comer, cuánto, dónde. Entonces, esto de la autosustentabilidad, o sea, es como la mejor alternativa. Y creo que estamos a tiempo
de comenzar, porque pues así como parecen los tiempos, pues esto va demasiado rápido y entre más pronto nos preparemos para, ojalá que no suceda, ¿verdad? Pero pues parecería que para allá va este sistema. Entonces, creo que ahorita es una oportunidad de hacerlo y todavía no es una exigencia, ¿no? Entonces, creo que es perfecto el momento. Y pues yo con mucha humildad, a mí siempre me ha gustado la medicina, la herbolaria, entonces, o sea, tengo poco conocimiento, pero a manera de participar con ustedes, pues yo me comprometería como a prepararme más en ese sentido. Y sí me gustaría muchísimo tener la fortuna de participar con ustedes y me parece un proyecto pues bien hermoso porque desde que comencé a tomar sus clases, bueno, he aprendido no solamente lo que nos enseña de la cuenta del tiempo, sino hasta cómo modificar y mejorar mi vida, mi estilo de vida, ¿no? Los hábitos que a lo mejor pasamos por desapercibidos, no les damos tanta importancia, pero que al final nos van formando para bien. Entonces, pues yo estoy muy agradecida por permitirme formar parte de este proyecto y de estar participando en sus clases. Y también, sobre todo, le agradezco a usted su tiempo y su dedicación porque pocas son las personas que realmente tienen ese compromiso de compartir el conocimiento y de hacerlo adecuadamente, ¿no? Y yo sé que usted lo hace con mucho esfuerzo y mucha dedicación y bueno, estoy muy agradecida por eso, muy agradecida con los compañeros también y pues más entusiasmada de poder participar con todos ustedes en este proyecto y pues a materializarlo. Y eso es todo. Gracias. Buenas noches. Sí, hermanita, le agradecemos su compartir y su compromiso con este trabajo. Justamente hoy en la tardecita estamos en un grupo donde comparten libros. Llegaron estos libritos de medicina. Hay un libro que me llamó mucho la atención donde vienen esta medicina ancestral, algunas cosas que se practican. Dije, no, pues este libro, hay medicina que lo practicamos con los abuelitos, como el limpiar con un huevo, limpiar con hierbitas, sahumar. Eso es importante, a lo mejor seguirlo practicando, desarrollarlo, pero sobre todo, irlo aplicando con las nuevas generaciones. La medicina es esencial, es una temática muy importante porque debemos de irnos despegando, debemos de ir aislando esa medicina de las farmacéuticas, porque nos calman un dolor y nos generan otra enfermedad, mucho más fuerte, quizá mucho más letal, porque esa es su intención, ese es su negocio, que sigamos dependiendo de ellos. Y es por ello que eliminan a hermanitos que crean medicina natural, que no nos trae efectos secundarios, pero pues claro, eso no les conviene a ellos, ¿no? Es bueno irlo poniendo en la mesa y como usted lo dice, quizá no conozco mucho, pero voy a seguir aprendiendo. Qué bueno, ¿no? Y seguir aprendiendo, seguir compartiendo y sumando este conocimiento. Tlazocamati Nognitzin, muchísimas gracias, hermanita, por su compartir y por su compromiso. Y vamos a seguir trabajando sobre este camino, hermanito. Muchísimas gracias, Tlazocamati. Hermanito Pedro, ¿lo escuchamos? Hola maestro, buenas noches. Buenas noches, hermanito. Buenas noches a todos mis hermanitos y hermanitas. Les voy a quitar un poquito de su sagrado tiempo, pero me gustaría conversar con ellos de lo que ha sido parte de mi existencia, que para mí ha sido maravilloso, ha sido profundamente. Estoy agradecido con la naturaleza, con Dios o con mi energía, con las energías sagradas que todo lo han puesto en el camino para poder descubriendo las cosas que están ocultas, maestro. Hace como 30 años tomaba clases de religión libre, así le llamaba una maestra venezolana que nos enseñó metafísica.
Nunca se me olvidó su nombre. Se llamó María Elena. Se llamaba María Elsa, donde nos hablaba del hermetismo metafísico. Y cuando terminamos el curso, recuerdo que repartió el librito a 10 personas. Y no sé por qué nada más a 10, porque éramos más. Éramos como 30, 40. Y dice, abran su libro, de uno por uno nos fue tocando, abra su libro, y lo que diga ahí, ustedes sabrán si es o no es. Maestro, y cuando me tocó a mí abrir el mío, un día se los voy a leer porque conservo mi maravilloso libro, donde decía, si practicas la política, nunca te atrevas a cruzar el umbral de lo impuro, porque se te dará mucho y se te exigirá mucho. Y yo le diré a la izquierda aquí, maestro, en esta zona triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut, y en los tiempos más difíciles de la política mexicana, a mí me pusieron tantas trampas y tantas cosas a equivocarme, los enemigos. Me sembraron hasta un espía en mi casa, bueno, muchas cosas, maestro. Y gracias a Dios todas las supimos brincar y hacer lo que somos. Como decía el compañero que se fue de la presidencia, pudimos cruzar el pantano sin tocar el lodo. Y de ahí me tuve que ir a muchas instituciones a aprender ciencias políticas, a aprender en masonería, bueno, para poder defender mis argumentos, el por qué pensaba que la corriente de izquierda era la defensa de los pobres. Y llegó el momento y la conclusión de que les llegué a decir a los líderes y compañeros, debemos olvidarnos de las corrientes ideológicas, que son una mentira que nos manipula el ser humano para sus beneficios. Tenemos que buscar la esencia de lo que somos y qué queremos para el prójimo, que es nuestro propio hermano. Tenemos que aprender la escuela del humanismo, a donde se nos olvide la avaricia, la codicia, el concepto negativo y todas las cosas malas. Y olvidémonos de corrientes, que es la manipulación que los poderosos usan para hacer de nosotros unos simples títeres. Y como usted sabe que le he comentado que hemos estado en masonería, metafísicos, adventistas, gnósticos, y gracias a Dios en todo hemos aprendido algo, maestro. Y yo seguía buscando, pero cuando lo encontré a usted y encontré al maestro Marín, me cambió la vida por completo, a ver la vida desde un punto más diferente, más alto, en una dimensión a donde yo quisiera que todos los que tenemos conciencia pudiéramos caminar sin temor a nada, sin miedo a nadie, porque somos completamente libres en esencia y en espíritu. Y con lo que usted nos ha enseñado de la filosofía ancestral, que sin pensar que la teníamos, maestro, yo busqué por otros lados, pero me sirvió, porque ahora entiendo el concepto ancestral del lenguaje náhuatl, tan maravilloso y tan profundo. Y con la escuela que usted nos da, he empezado a descubrir quién soy, qué quiero, a dónde voy, por qué lo hago. Y pensando en mi conciencia, ve que le platiqué que a mi ego, al que lo conozco, porque sé quién es, y no puedo pelearme con él, porque siempre va a estar conmigo. Le bauticé como colibrí, el Huitzili, que es el ave que solo puede vivir en dualidad con la vida, que es el aire, que es el viento. Vuela para abajo, vuela para arriba, vuela hacia los lados, como no hay otra ave. Y por esa razón le he puesto a mi ego Huitzili, maestro. Y por el mismo camino también encontré
que tengo que hablar con mi subconsciente, que es el que tengo que caminar a la par, porque él es quien gobierna en mi corazón. Y le he puesto el nombre de los celos por el acecho, maestro. Gracias a Dios creo que voy despertando y ser más consciente por sus enseñanzas, maestro. Que Dios le pague y lo que esté en mis manos será mi parte, maestro. Gracias por todo. Gracias a mis hermanos que me escuchan. Y disculpen si a alguien le molesta mi compartir, pero siempre seré respetuoso de que todos somos libres. Y la única opción que tenemos es hacer en espíritu, aprender a amarnos, a querernos, porque somos uno en uno mismo, porque es nuestro corazón el que late a la misma vez en todo corazón. Gracias, hermanos. Tlazocamati, Naunit Sin Pedro, Chicome Mazatl. No es eso, precisamente su regente del Mazatl es el Tlalocantecutli, el que fertiliza, el que da conocimiento, el que ayuda a los demás, ¿no? Y entonces, pues sí, es hacerle honor a su energía, ¿no? Qué bueno, hermanito. Y pues seguimos aprendiendo, como yo les digo, vaya hasta el último aliento, seguiremos aprendiendo y seguiremos estando. Recuerden que estamos trabajando con el acecho mañana y que podemos acechar todavía. Ya el martes aprenderemos a cazar, aprenderemos a entrar de una forma en estos portales, en estos espacios. Tlazocamati, Naunit Sin Pedro. Gracias, maestro. Gracias, hermanos. Sí, Tlazocamati, gracias por su compartir, por su palabra. Escuchamos al hermanito Fabián. Adelante, hermanito, bienvenido. Qué bueno que nos acompañe. Sí, pues buenos días a todos y es un placer poder estar aquí con ustedes. Y pues realmente había tenido la oportunidad de unirme al grupo alrededor de hace un año, tomando clases de náhuatl y después de eso pues estuve un poco ocupado y por eso dejé el grupo, pero durante todo ese tiempo también estuve buscando un poco más de información, me quedé con esa espinita y quería saber un poco más sobre pues nuestra cultura, nuestras raíces, pero desafortunadamente muchas de las cosas que encuentras en línea son cosas muy superficiales, son cosas que muchas veces todos sabemos o pretendemos saber, pero jamás es en una forma muy profunda. Y es por eso que decidí regresar, porque creo que hay muchas cosas que aprender, una forma de vivir nueva, una forma de vivir que hay que descubrir con todas estas enseñanzas que nos dejaron nuestros abuelos. Y esta semana tuve la oportunidad, para muchos, bueno, la mayoría tal vez no lo sepa, yo actualmente me encuentro residiendo en Japón y esta semana tuve la oportunidad de ir a un museo con unos compañeros japoneses y justamente estaba pues lo que llamamos el calendario azteca dentro de este museo y tuve la oportunidad de explicarles un poco sobre lo que eran los tonales, las veintenas y todo esto, lo poco que sé, pero me dio mucho gusto ver la forma en la que ellos reaccionaban, porque es información que, si bien nosotros como mexicanos muchas veces no la tenemos disponibles, para los extranjeros es algo como muy sorpresivo, porque para ellos México, Latinoamérica, a veces es como un solo lugar y lo único con lo que lo identifican es con fiestas, con tequila y mariachis y cosas de ese tipo, pero es una información muy nueva que los dejó prácticamente boquiabiertos, el pensar que había tal cultura, tal conocimiento, tales matemáticas y prácticamente filosofía dentro de nuestros pueblos. Y pues me dio mucho gusto y eso me motivó a querer aprender más y espero poder practicar más con ustedes. Y pues realmente no sé para qué podría ser yo bueno en el Calpulli, pero pues estoy a su disposición y cualquier cosa en la que yo pueda ayudar o aportar, por favor no duden en contactarme. Muchas gracias.
Un saludo a todos. Tlazocamati Nagnitzin, le agradezco, hermanito, y pues sí, ¿no? Llevemos hasta los últimos confines de este Tlaltipac, de esta tierra, el conocimiento, la sabiduría de nuestros abuelos. Y sí, es muy triste, hermanito Fabián, y lo que dice es muy cierto, que a México lo conocen más por el Chapo Guzmán, que a México lo conocen por sicarios, por música, pero no lo conocen por su filosofía, por su arte, ¿no? Inclusive, yo en algún momento me decía un hermanito cubano, me decía, oiga, ¿qué pasó con tu calendario? Explícame, ¿qué quiere decir tu calendario? ¿Cuál calendario tú? Pues sí, esa piedrota que está ahí el demonio sacando la lengua. Me dio mucho coraje de que me dijera el demonio sacando la lengua. No, pero ¿por qué consideras que es demonio? Pues sí, pues es lo que está pidiendo sacrificios, es lo que dicen los antropólogos. Le digo, no, es mucho más que eso, hermano. ¿Por qué? No pide solo sacrificios, no, pide tu vida. Y se queda sorprendido, ¿no? Pero ¿por qué pide mi vida? ¿Yo qué le hice? Pide cómo vivir tu vida, mi hermano. Y le expliqué un poquito, ¿no? Como usted lo dice. Dice, wow, no, pues, pero eso que tú me estás diciendo, no todos los mexicanos, inclusive algunos no saben que existe eso. Le digo, es que no es un calendario. Es toda una historia, es la creación del universo, pero también tiene otras cosas, es filosofía, es matemáticas, es cuenta del tiempo, mi hermano. Es que la forma de vivir en dualidad es Catlipoca y Quetzalcóatl. Al final me dijo, pues discúlpame, mi hermano, no quise ofenderte. Le digo, no, no pasa nada. No pasa nada. Yo entiendo perfectamente. Y bueno, yo les agradezco a todos ustedes que me permitan compartirles lo poquitito que yo conozco, lo pongo a su disposición. Y vamos aprendiendo, hermanitos. Lo hermoso de la tecnología es poder conectarnos hasta los lugares más retirados, ¿no? Pero, y luego grabar estas clases. Visiten el canal, ¿no? Revisen. Y si hay alguna duda, pues aquí estamos. Yo sé que no, a veces no les respondo al momento por lo mismo. A veces voy manejando, yo no soy muy bueno ir mensajeando, ir manejando, ¿no? No coordino mucho, pero llegando a mi lugar de llegada o mi espacio que yo pueda, les contesto. Y si no lo sé, lo investigo. Y si no encuentro la respuesta, tendré la sinceridad y la confianza con ustedes, hermanito. No sé la respuesta, pero jamás me atrevería de decirles, no, pues inventarle cosas. No, eso no va. Eso no va con la honorabilidad que debemos de tener, hermanitos. ¿Sí? Yo les agradezco su compartir, hermanitos. Y vamos en este camino de formar nuestro calpuli. Pero no se me desesperen, no se me apresuren, digan, híjole, ya van a formar y si no me toman en cuenta. No, no, no. Todos están dentro del calpuli, pero vayamos formándonos, vayamos teniendo un objetivo, hacia dónde vamos avanzando, hacia dónde vamos caminando, hacia dónde vamos a ir aprendiendo juntos. Mis hermanitos, yo les agradezco su tiempo, su espacio que me hayan regalado el día de hoy. Y bueno, mañana nos vemos, ¿qué les parece? Dijimos que a las 7, mañana sí, a las 7, para hacer el ejercicio del tonal. Vamos a avanzar con el año, perdón, Tlalpili, año, regente del año, tonali, pues hasta ahí nos quedaríamos. Y la hora, vamos a avanzar un poquito con la hora. ¿Les parece? Tlazohcamatimia, Quema. Yolo, Timoitasque, Mostla. Timoitasque, Maestro. Mitlán. Timoitasque, Timoitasque. Timoitasque, Tlazohcamati,